2 minutos de las 5 de la tarde y ya estamos en comunicación, en videollamada con Soledad Oro. Ella es licenciada en nutrición, acompaña a mujeres en distintos procesos vinculados a la salud hormonal y la salud ósea. Buenas tardes, Soledad. Bueno, Belén Castares y Juli Berna te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo Hola, bien? Sole, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, nos ves, nos escuchás bien, ¿no? ¿Todo perfecto? Sí, perfecto. Bueno, qué lindo tenerte en el programa Gracias para, por invitarme. para charlar un poquito sobre, bueno, hicimos una pregunta en las Sí. redes sociales a ver si sabían de qué se trataba esto de la insuficiencia ovárica precoz o prematura. Contanos un poquito, Sole, para arrancar, ¿cómo empezaste a dedicarte a la nutrición y enfocarte en salud hormonal? Contanos un poquito de tu recorrido. Bueno, yo hace muchos años que soy nutricionista, pero bueno, a lo largo de ese tiempo eh, mi práctica ha ido cambiando, evolucionando, mucho por mi propia, digamos, experiencia y justamente hace 6 años recibí un diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura, que, bueno, para quienes no conocen justamente el término, se trata de una condición en la que los ovarios dejan de funcionar de manera adecuada antes de los 40 años. Ok. Esto implica por ahí una disminución en la producción de ciertas hormonas, pero sobre todo, más puntualmente, el estrógeno. Ok. O sea que empezaste a trabajar en esto por un diagnóstico, por tu diagnóstico, digamos, por Sí, algo. yo ya en realidad ya era nutricionista, Ujú. pero hoy en día como que estoy más enfocada o acompaño principalmente a mujeres por ahí en temas relacionados a salud hormonal y salud Ujú. ósea, justamente por esto, ¿no? O sea, por esto que yo descubrí que en realidad cuando me lo diagnosticaron, creo que un tema interesante, o sea, es que yo no sospechaba que esto me Claro, estuviera pasando. claro. No había ningún síntoma, nada que a vos te diera este indicio. Bueno, en realidad sí, pero Ujú. por ahí a veces inicia con cosas que son muy chiquititas, puede ser. Ajá. A mí lo que me pasó fue que durante digamos, durante 20 años, yo nunca sufrí ningún tipo de alteración en mis ciclos menstruales. Era Claro. súper regular cada Sí. 28 días y de repente, porque fue así, de un mes a otro, se acortaron mis ciclos y Ajá. empezaron a ser de 24 o 25 días. Y cuando me sucedió, quizás 3, 4 meses seguidos, bueno, entonces, o sea, se me ocurrió ya ir a consultar porque no era algo normal, ¿no? Claro. Em, por ahí a veces pensamos que, que quizás tiene que haber como algo más importante, pero sin embargo, cualquier cambio por ahí persistente en un patrón que siempre fue estable, por ejemplo, en este caso, ya merece como prestarle atención, merece ser estudiado. Bien. Bien. Es interesante esto, ¿no? Porque a Sí. veces diríamos que a veces, ¿no? Cuando el ciclo tiene ciertas alteraciones, hasta podemos hasta normalizarlo, ¿no, Sol? Es como Puede que, pasar desapercibido tranquilamente. claro, exactamente. Y contanos esto que muchas veces, de hecho, cuando hicimos la pregunta en redes sociales, que preguntábamos si sabían lo que era la insuficiencia ovárica primaria o precoz, ponían, es lo mismo que la menopausia precoz, es decir, como que lo asociaban o se Sí. asocia en realidad el término de insuficiencia ovárica precoz a menopausia precoz. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ok. Ujú. Porque justamente la insuficiencia ovárica prematura es, los ovarios empiezan a funcionar, digamos, no de manera adecuada, Ujú. pero pueden haber lapsos en los cuales sí, o sea, es como intermitente la Claro. función. Mm. En la menopausia hay un cese de la función ovárica, ¿no? O Ok. sea, completo, total. En este caso no. Entonces también eso hace como a veces difícil o atrasa el diagnóstico.
Ok, ok. Y en cuanto, viste que siempre que hablamos de salud hormonal y demás, está la cuestión de la edad, ¿no? Como que una de las Mm. preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿esto a qué edad puede aparecer? ¿Hay una edad en la que pueda aparecer o no tiene nada que ver con la edad? Puede aparecer en realidad desde la pubertad, desde la adolescencia hasta antes de los 40, Ok, pero es más común, digamos, que donde mayormente se concentra el diagnóstico es entre los 35 y los 40 años. ok, ok, Hay un porcentaje muy chiquito, digamos, creo que es menos del 0,01% Mm, que afecta, que afecta a mujeres menores de 20, pero claro, sí existe. ok. bien. ¿Y esto es algo frecuente o es una condición rara? Y en realidad, si hablamos de donde se concentra mayoritariamente el diagnóstico, por ahí Sí. entre los 35 y los 40, afecta más o menos al 1% de las mujeres menores de 40. Por Ujú. ahí hay muchas que no lo saben, ¿no? O sea, pero no es tan raro. Ok. Y la pregunta supongo que te deben hacer un montón también y que seguramente vos también te la habrás hecho en su momento y demás, es si este diagnóstico, ¿no? Una vez que se llega al diagnóstico de que hay una insuficiencia ovárica, ¿es un diagnóstico reversible o no? Es decir, ¿es una condición que te va a acompañar o hay factores que después vamos a ir explayando y demás, pero la pregunta es si se puede revertir o no? Hoy en día no existe ningún tratamiento para revertir la Ujú. condición, ¿sí? Ok. Tiene, digamos, estos periodos, ¿no? Como les mencionaba recién, en los cuales se vuelve como a activar de alguna manera, por decirlo así, la función ovárica, pero no se puede revertir la condición. Al Ok. menos hoy en día no Ok. hay un tratamiento para revertirla. Ok, porque es una pregunta que nos suelen quienes nos dedicamos a salud hormonal, Sí, nos suelen hacer esta pregunta, ¿no? Cuando seguro. se llega a este diagnóstico. Y bueno, y en tu caso, digo, Sole, y en general, de que vos, bueno, acompañás procesos de mujeres que se encuentran frente a este diagnóstico, ¿cuáles son las señales que vos reconociste? Digo, dijiste hoy, por ejemplo, la intermitencia en tu ciclo y demás. Pero ¿hay alguna otra señal de alerta o que pueda llegar a hoy alguien que nos está escuchando que le llame la atención para poder llegar al diagnóstico? Sí, bueno, en mi caso esa fue mi principal como señal de alerta, Ujú, pero también puede ser que pase lo contrario, que las menstruaciones se presenten cada vez como más espaciadas ujú, o que haya ausencia de la menstruación. También muchos síntomas que están o que podemos asociar o que asociamos más con la menopausia, como los sofocos, las alteraciones del sueño, los ujú. cambios en el estado de ánimo, la sequedad vaginal. Entiendo. Todo eso también, ¿no? O sea que usualmente no esperamos, ¿no? Encontrar estos síntomas en mujeres jóvenes. Ujú. Claro, porque bueno, es esto que siempre hablamos, ¿no? La asociación que tienen con la edad, ¿no? Como que Sí, muchas veces asociamos todos esos síntomas a una mujer que por ahí ya está en una menopausia, ¿no? también. Ya que hayan pasado 12 meses sin menstruación. Y esto está buenísimo saberlo, porque a Sí. veces nos pasa que no reconocemos ciertas cosas que sentimos en el cuerpo Sí, y que, bueno, tiene que ver con este diagnóstico que, como bien dice Sol, un 1% es un número, queramos o no, importante porque es una estadística sí. y que también a veces cuesta llegar al diagnóstico, Eso ¿no? te iba a preguntar, Sol, ¿cómo es ¿hay un estudio específico? O sea, una persona que tiene esta duda tiene que ir a un ginecólogo y hacerse un control de rutina, o hay algo bien específico para detectarlo? Y en realidad sí, bueno, ir al ginecólogo y hacerse un análisis, lo más común es en la fase folicular, ¿sí? Del ciclo del segundo al quinto día del ciclo menstrual, Sí, donde se hace hormona folículo estimulante, Ujú, ¿sí? Estradiol también. La hormona folículo estimulante, por ejemplo, es una hormona que produce nuestro cerebro y que lo que hace es estimular a los ovarios. Es su nombre, folículo estimulante, ¿no? Cuando los ovarios justamente empiezan a responder menos,
Sí, el cerebro intenta compensar produciendo cada vez más de FSH, de esta hormona, ¿no? Entonces, este es un marcador muy importante, sin embargo, existen otros, ¿sí? Como el estradiol, Ujú, ¿sí? Que es el principal estrógeno ujú, que producen nuestros ovarios. También la hormona luteinizante, que estos tres se hacen en análisis de sangre del segundo al quinto día del ciclo. bien. bien. Eso cuando ya... Después hay otros indicadores, perdón, por ejemplo, la hormona antimuleriana, ¿sí? Ok, Que es el indicador como más preciso de la reserva ovárica total. ok. Y esto como, por ejemplo, ¿no? En una mujer que hoy está frente a este diagnóstico, ¿qué suele ser un valor más alto de lo normal o más bajo? La Del, FSH sí, más alto de lo normal, más ¿sí? alto. En el mayor, por ejemplo, a 20, a 25, Ok, ¿sí? En dos, también no vamos a analizar únicamente la FSH y una única vez, ¿no? O sea, claro. tiene que estar repetida Ujú, en distintos estudios, más alta de 20, 25. bien. También la luteinizante también se va a incrementar. El estradiol, en este caso, en mujeres con insuficiencia ovárica prematuras, suele encontrarse muy bajo Ujú, debido a que justamente los ovarios pierden la capacidad de producirlo. ujú. ¿Se sabe, Sol, si hay alguna, digamos, causa, digamos, algo que provoque esta insuficiencia? Hay distintas causas, en realidad en la mayoría no se conoce, digamos, Mm, la causa, claro. ¿sí? Pero bueno, hay causas genéticas y también causas de origen autoinmune. La insuficiencia ovárica Ajá. prematura, por ejemplo, tiene un fuerte componente inmunitario y la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, es la patología autoinmune que está asociada con mayor frecuencia. Mira. Aproximadamente un 20% de los Ujú. casos de insuficiencia ovárica de origen por ahí desconocido se vinculan a mecanismos autoinmunes. Mira, qué interesante lo que decís. Sí. Y otra pregunta que te quiero hacer, porque justo vos decís que esto se va detectando en la edad fértil de la mujer, ¿no? En esa etapa en donde tal vez muchas quieran buscar un embarazo. ¿Esto afecta a la fertilidad? Sí, afecta a la fertilidad, Ujú, si bien no, a ver, disminuye significativamente, pero no sí, desaparece Claro. necesariamente. no es que es imposible, digamos, tener un embarazo natural. No es imposible, pero es difícil, ¿sí? Ajá, Porque hay ovulaciones espontáneas. sí, Se estima que aproximadamente del 5 al 10% de las mujeres con insuficiencia ovárica prematura pueden lograr un embarazo espontáneo. Ok. Aunque es poco frecuente, puede claro. ocurrir, pero de todas maneras existen quizás otras alternativas por ahí reproductivas dependiendo del caso. Claro. Sí, Esto es porque pasa muchas veces, ¿no? Que la mujer llega al diagnóstico ante la búsqueda del y embarazo, sí, ¿no? En relación a, bueno, que a no poder quedar embarazada, claro. se llega muchas veces a este diagnóstico. Bueno, es re interesante lo que decís en relación a las enfermedades autoinmunes, porque, bueno, Sol también se dedica a acompañar procesos de mujeres que tienen tiroiditis y Hashimoto, que es una Sí. condición autoinmune, y de un tiempo a esta parte tenemos mucho más diagnóstico, ¿no, Sol, de la enfermedad autoinmune? Sí, sí, sí. Creo que de hecho en los últimos 5 años, ¿no? Ha habido como un cambio muy importante. Antes prácticamente no se realizaba, digamos, el cribado de la patología Ujú, del Hashimoto en sí. ujú. Te decían que tenías hipotiroidismo y ahí se quedaba, ¿no? O sea, em, ahora se hace mucho, digamos, el cribado de la patología, los Ujú. anticuerpos antitiroideos y se diagnostica así mucho más. Bien. Esto es tan fácil como pedirle a tu médico clínico si alguien sospecha, ¿no? Porque en Sí, la gran mayoría de los análisis nos piden como el perfil tiroideo, te piden nada, TSH, T3, o a veces T3 activa ni la piden, piden una T4.
Entonces, ¿esto se le puede pedir al clínico? Una solicitud de anticuerpos, ¿no? Como para poder descartar la patología. Sí, sí, sobre todo si tienen diagnóstico de hipotiroidismo y no Ujú. saben la causa, La porque causa. sí, porque yo he atendido durante muchísimos años, o sea, he trabajado exclusivamente con mujeres con hipotiroidismo y de hecho hay muchas mujeres que se han enterado en la consulta nutricional, ¿no? Que tienen Sí. Hashimoto porque mm, a veces no lo hacen, o sea, simplemente se hace TSH, Mm. T4 libre, y otras veces sí, sí lo piden, digamos, a los Ujú. anticuerpos, pero ni siquiera no se les explica, ¿no? Claro. O sea, que tienen una patología autoinmune porque el hipotiroidismo, ya sea autoinmune o no, se trata de la misma manera con la administración de levotiroxina, Claro, ¿sí? claro. Y en relación a esto, bueno, que estamos como asociando, ¿no? Que hay un porcentaje de mujeres que tienen insuficiencia ovárica primaria, que tienen patologías autoinmunes. ¿Qué rol juegan los hábitos, ¿no? ¿Qué rol Ajá. juega la alimentación? ¿Qué rol juega lo que hagamos en nuestro día a día, ya sea para la salud hormonal o la salud de nuestra tiroides o nuestro intestino? Ahora vos nos vas a decir ahí bien qué rol juegan estos hábitos. Bueno, en realidad, hablando bien de por ahí de la función ovárica y de Ujú. la insuficiencia ovárica prematura, la nutrición es muy importante, pero bueno, en este caso no reemplaza el tratamiento médico. Ujú. Yo creo que, por decir, digamos, hablar de la terapia de reemplazo hormonal, Ujú. que es sumamente importante, pero sí la nutrición es una herramienta que acompaña la salud integral, ¿no? O Ujú. sea, de la mujer, porque se suele justamente cuando uno habla de insuficiencia ovárica prematura, de quizás el cese de la función ovárica, llevarlo como para el lado de la fertilidad, Claro. y Sí. más allá de que es muy importante, sí, afecta la fertilidad, pero la disminución de los estrógenos impacta sobre la salud ósea, sobre la masa muscular, sobre la salud cardiovascular, ¿sí? Entonces, es muy importante, sí, por supuesto, la nutrición ahí como una herramienta para acompañar Ujú. la salud de estas mujeres. Ujú. Y háblame, que lo nombraste y que muchas veces se desconoce el rol de o el papel de la terapia hormonal en los diagnósticos de insuficiencia ovárica primaria. Ya hemos hablado acá de terapia hormonal, pero Sí. ¿cómo fue en tu caso o qué es lo que vos aconsejás o derivás en el caso de tener que evaluar esa parte? Y para mí, bueno, es fundamental, Ujú. porque no es lo mismo llegar, digamos, quizás a la menopausia, ¿no? La década de los 50 que, bueno, aunque no es en sí, como decíamos recién, menopausia, Sí. pero hay una disminución muy importante de la producción de hormonas. Entonces, y como mencionaba Ujú. recién, esto afecta muchas otras cosas más allá de la fertilidad. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal, en mi caso, por ejemplo, en mi Ujú. experiencia, a mí yo siento que de alguna manera me devolvió la vida, Ujú. porque yo si bien empecé con esto, con estas alteraciones, digamos, en mis ciclos, pero después yo tardé más o menos en tener el diagnóstico unos 2 años. Que es un Y en ese Un montón, montón de tiempo tiempo. es un montón. en ese tiempo la verdad es que la pasé re mal, Mm. y empezaron a incrementarse los síntomas y yo experimenté muchos síntomas, o sea, relacionados que relacionamos a la menopausia. Ujú. Los sofocos, por ahí la niebla Sí, mental. te iba a decir eso, la parte cognitiva, ¿no? Como que muchas Sí, veces es un síntoma que por ahí lo normalizamos con el tipo del estrés o el Sí, estilo sí. de vida. Bueno, y esto de la terapia hormonal, que ya acá hemos tenido a Victoria Pereiras, que es una ginecóloga especialista en Sí. menopausia, y hemos hablado de terapia hormonal. Cuando hablamos de terapia hormonal, estamos hablando de hormonas, en la gran mayoría, hormonas bioidénticas, como ser el estradiol, la testosterona y la Sí. progesterona. Bueno, y si vos tuvieras que decir dentro de la alimentación, ¿qué nutrientes para vos son importantes y que una mujer que tiene un diagnóstico tendría que chequear en un análisis, por ejemplo? ¿Qué parámetros le podemos pedir a una mujer o que se puede hacer para poder ayudar con la alimentación?
Bueno, a ver, yo lo primero que hago cuando una mujer llega a mi consultorio eh, es entender dónde está parada esa Ujú, mujer, porque por ahí más allá del diagnóstico, de cualquier diagnóstico, no las afecta a todas de la misma manera, ¿sí? Entonces, antes de pensar por ahí en nutrientes o ujú. suplementos, por ahí intento comprender como el contexto completo, Me cómo está encanta. su alimentación, por ahí el nivel de actividad física, la masa muscular, pero si hablamos como de objetivos por Ujú, ahí dentro ya de lo nutricional, asegurar, por ejemplo, una adecuada disponibilidad de energía, o sea, comer lo suficiente como que es lo primero, ujú, cubrir los requerimientos de proteína. ujú, Una de las cosas que quizás observo más en la práctica es que muchas mujeres no consumen la cantidad de proteína que necesitan y es muy importante justamente para mantener una buena salud ósea, masa muscular, sí, para poder conservar, construir masa ujú, muscular en el caso de que se acompañe con el debido, digamos, em, ejercicio ujú, de fuerza, ¿sí? Y después, por ejemplo, mucho, yo hoy estoy como muy enfocada en lo que es salud ósea, porque a ujú. mí me llegó el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura y seguido el de osteopenia, justamente también relacionado a quizás el tiempo que Que tardaste en llegar al diagnóstico. claro, este retraso como que yo perdí ahí un tiempo importante. Ujú. ¿Y qué es la Entonces, pues, osteopenia? ¿Querés contarnos? Porque por ahí alguien que nos está Sí, escuchando no sabe qué es. Estamos más acostumbradas a osteoporosis, pero sí. quizás no tanto osteopenia. y es la disminución justamente de la densidad ósea, Ujú. que es como lo previo, digamos, a la osteoporosis, por Ok, decirlo de una manera, ¿no? ok. Eh, y por eso, bueno, yo estoy como muy enfocada por ese lado y en cuanto a nutrientes, Ujú, el calcio y otros nutrientes importantes por ahí para el hueso, magnesio, ujú. la vitamina D, la vitamina K, eso es mucho de lo que evalúo, digamos, al inicio. Es importante, ¿no? Porque decir, Sí. ¿dónde? Primero todo lo que nombraste. Porque no comer menos calorías, dijo, Y esto de las... de las proteínas que viste que pasa mucho, ¿no? Sí. Sobre Pa- todo, a veces como que se las demoniza un poco, ¿no? mm, Digo las carnes y se las deja un poco de lado. mm. Sí. ¿Pasa lo mismo con las personas, por ejemplo, que no consumen carnes vegetarianas? ¿Tienen que suplementar sí o sí? ¿Cómo es la situación? No suplementar sí o sí, o sea, habría que evaluar, si bien es cierto que quizás en la alimentación vegetariana o vegana, como que hay que ponerle como un poco más de actitud, ¿no? O sea, a la Sí, alimentación. estar más Porque es atentos, mucho más fácil cubrir la proteína si se claro, consumen alimentos de origen animal. seguro. Bien, esto es, bueno, por eso decía, ¿no? No comer menos calorías, no No, consumir, aprender sobre proteínas, ¿no? Porque a veces parece que es difícil llegar a ciertos gramos, pero en realidad si aprendemos a comer más, que con Sol siempre Claro. hablamos en privado esto de, che, hay que comer bien, y comer bien implica comer lo qué miedo suficiente. que tenemos, digo en general, me incluyo, pero Sí, no es mi caso, ¿no? Pero al plato completo, ¿viste? sí, A a comerte el comer, plato o sí, sea, a con- llenarte, es como, sí, es un tal cual. tema terrible. Tal cual, a llenarte. Viste que esta cosa que está dando, viste que en vueltas, comer hasta que el Sí, 80% de tu estómago esté lleno. Yo nunca lo entendía eso, porque la realidad es que, no sé, no me doy cuenta cuando el ochenta no por sé si el ciento está 80, pero lleno. bueno, qué sé yo. Pero sí entender esto de aprender a comer y tener saciedad al Exacto, no te digo que momento no de puedas comer. respirar, pero saciate, o sea, Saciarnos. Yo les enseño a las pacientes esto, coman hasta saciarse, hasta claro, sentir que no comerían más, hasta ese punto que decís, che, seguramente después de acá 3 horas estoy re tranqui, no tal estoy cual, pensando qué voy a que comer. tenés hambre de vuelta o que querés comer algo, sí, Claro, porque como bien dice Sol, que Sol está dentro del equipo Humana, lo sí, cuento también, Sol es profesional del equipo de Humana de Salud Integral para la Mujer y tenemos este lineamiento, ¿no? De comer lo suficiente, comer, porque claro. también vos para nutrirte, como bien explicó, todos los micronutrientes que necesitamos para la salud ósea, más allá que muchos se podrán suplementar si se llega, ¿no? Sí, sí es Eh, necesario. la base es la alimentación.
Y Sí. si comemos como pajarito, es difícil meter los nutrientes que el cuerpo necesita. Bueno, Sol, en cuanto a lo que es el impacto a nivel emocional, Uy, sí. ¿no? Que se genera en este tipo de diagnósticos, si querés contarnos, bueno, cómo fue tu caso o cómo se puede trabajar de forma quizás interdisciplinaria para acompañar a las mujeres que están transitando el diagnóstico. ¿Cuál es tu consejo? Sí, yo creo que bueno, el acompañamiento por ahí psicológico es muy importante. Ujú, Eh, no es solo, no sé, un diagnóstico, sino que impacta como en muchas cosas que tienen que ver con proyectos por ahí, o ujú. sea, con cómo uno imaginaba su vida. Claro. Eh, a mí me pasó, yo tenía 33 años cuando ya me diagnosticaron y hacía un año que me había casado y bueno, estaba como en nuestra mente por ahí empezar como quizás queríamos ser padres Ujú. y al principio como fue una sorpresa, nunca me lo imaginé y fue como de sentir quizás, no sé, injusticia o por qué me Ujú. pasa esto a mí. Pero después también incertidumbre, mucha incertidumbre, porque cuando pasa un poco el tema por ahí de pensar en la fertilidad Mm, únicamente, Claro. empezás a pensar en, nada, a mí me diagnostican osteopenia también y yo me consideraba como una persona bastante saludable claro. y bueno, me empecé a preguntar, me empezó como a dar miedo y mucha incertidumbre de pensar en mi salud futura, ¿no? Claro. Entonces por eso creo que, y ahí fue con respecto al por ahí trabajar de manera interdisciplinaria. Yo fui de a poquito como Ujú. encontrando a distintos profesionales que me ayudaron como a armar cierta estructura y fui Mm, estudiando, investigando, em, pero a veces uno como que se siente, tenés muchísimas dudas, te sentís como muy No, solo, muy seguro. sola en el camino. Es sí. muy importante trabajar, o sea, como hacemos en Humana, y trabajar con una ginecóloga que conozca el tema, que sea Ujú. especialista, o Sí. sea, para mí, como digo, la terapia de reemplazo hormonal eh, Fue es un antes y un infaltable, después. es muy importante. Ujú. El acompañamiento psicológico y la nutrición. Bien. Bueno, es interesante, ¿no? Todo lo que charlamos, Re. porque seguramente muchas mujeres nos están escuchando y a veces recibir esta información, que es un diagnóstico que se desconoce bastante todavía, no se habla mucho, No. hoy hablamos mucho más, pero todavía falta. Así que bueno, hoy tenemos un montón de información que nos llevamos, ¿no? Para compartir Seguro. y para aprender sobre salud hormonal. Bueno, un placer, Sol, haberte tenido. Gracias. Contanos dónde te pueden encontrar las personas. Si nos querés decir tus redes sociales. Bueno, a mí en Instagram me encuentran como Nutriolística, Bien, sin H, bien, perfecto. y me encuentran en Humana. Ok, bueno, después vamos a compartir seguramente un recorte de la entrevista. Vamos a compartir las redes también, porque bueno, si alguien te quiere contactar, ya sabemos por dónde encontrarte. Gracias, un placer enorme tenerte. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Beso Chau, chau. gigante. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Bueno, re interesante, la verdad. Es un tema que Sí. no teníamos tanta info. Yo por lo menos no tenía tanta, Ujú. así que me vino bien saberla. Está bueno. Sí, está bueno, ¿viste? Y cómo vamos aprendiendo cada vez más de salud hormonal y de todo lo Totalmente. que nos puede llegar a pasar y si nos pasa, ¿qué podemos hacer? Ni hablar. Bueno, 30 minutos de las 5 de la tarde. Escuchamos un poco de música. Dale que ya nos queda la última media hora. Ya volvemos.